regresamos a nuestro programa Entre Ellas. Hoy tenemos la visita del querido cantautor y famoso intérprete de nuestra cultura popular dominicana, Roldán Mármol. Bienvenido, Roldán. Un aplauso. Muchísimas gracias por este recibimiento y compartir este momentito con ustedes. Igual a toda la gente que está también desde su casita ahí, desde sus espacios, pues interactuando con nosotros ahora. Nosotras felices siempre de tenerte aquí, porque aparte de la energía que emanas, toda esa alegría que transmites, pues tienes nuevos proyectos que quieres compartir con nosotras. Claro que sí. Primero una satisfacción estar entre ellas, ¿verdad? Claro. Ay, gracias. No, chévere, estamos trabajando mucho, bueno, con lo de la Fundación Cultural Cofradía, que es un proyecto con el que vengo, bueno, implementando muchas ideas hace ya más de 10 años. A nivel nacional, estamos asesorando una serie de proyectos de manera especial. Bueno, muchos fueron ganadores de la primera convocatoria nacional de proyectos, que fue auspiciada por el Ministerio de Cultura. Y hay un proyecto en el Ceibo, que es la Casa de Atabales, Grillo Mercedes. Es un tocador de atabales tradicional, unos 80 y pico de años, que pidió que antes de morir él quería dejar una escuela para enseñar a los niños, a los jóvenes del Ceibo, la forma tradicional de él tocar y cantar los atabales, que es muy diferente a como se toca en el Cibao, se toca en el sur. En el este hay otro estilo de tocar los palos atabales, entonces él pidió eso. Y trabajamos el proyecto junto con él y con su equipo allá, y logramos una cosa muy bella, que se está ya en la fase de conclusión, terminando un video con todo, que va a ser pedagógico, que se va a poder usar también en el Ministerio de Educación y en otros lugares para enseñar esa tradición del este del país. Hay otro proyecto que tiene que ver con todo lo que es la música y el baile, confección de vestuario, etcétera, del Gagá en La Romana, con Francis Candel, un gran tocador y bailador de esa tradición cultural nuestra. Dos en San Pedro de Macorís, uno con Nadal Hualco, que es el gran artista plástico del estilo cocolo, de la tradición de la cultura cocola de San Pedro de Macorís, y también otro con los guloyas de San Pedro de Macorís. Wow. Especialmente la recuperación de todos los bailes, todas las danzas y dramatizaciones. También hay una parte teatral que tienen los guloyas muy importante, que eso viene de las islas del Caribe, de colonización inglesa, y que tiene que ver, hay muchos de esas manifestaciones que están en vía de extinción, aunque uno no lo piense. No, y es incluso desconocida, para muchos de los dominicanos es desconocida. Las personas que quizás no son de esa zona y no muestran tanto interés por la cultura de las distintas zonas del país, pues tienen un desconocimiento total de lo que tenemos, y que es muy rico. Para ser una isla, nosotros somos riquísimos, tenemos de todo. Súper. Posiblemente República Dominicana sea el país que por cantidad de población y espacio territorial tenga la mayor cantidad de diversidad de manifestaciones de música y de danza a nivel del folclore, ¿no? O sea, eso es una riqueza invaluable. Y los guloyas, por ejemplo, fueron reconocidos como un patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO, señores, por la instancia máxima que vela por la cultura tradicional de los pueblos del mundo. Entonces, eso hay que cuidarlo, eso hay que trabajarlo como una política cultural permanente. También hay otro proyecto que es la Casa Museo Nereida Rodríguez. O sea, Nereida Rodríguez, la gran profesora del folclore nuestro, fue declarada como un patrimonio cultural también dominicano por el Congreso y la misma presidencia, que murió hace 2 o 3 años, pero que sigue su leyenda viva a través de la Fundación del Teatro Popular Danzante, que lo dirige su hija Zenia Rodríguez, que ha ganado premios nacionales de todo tipo en el país. Y entonces, y también hay 2 proyectos ya en la frontera, uno en Pedro Santana sobre una recuperación de la Cofradía del Espíritu Santo, y otro en Bánica, que cualquiera dice, bueno, Bánica, ¿qué es eso? Hay mucha gente que ni siquiera ha escuchado bien esa palabra. Es un pueblo importantísimo en el periodo colonial. Ahí está el segundo reloj del sol que se construyó en la isla. O sea, fuera del que nosotros conocemos aquí en la ciudad colonial. Claro. Ahí está el segundo reloj del sol, que está en el parque todavía, vivito, y también una iglesia de los tiempos coloniales. Ahí, y ahí se realiza una tradición que es la peregrinación a San Francisco de Asís. Hay una cueva de los tiempos de los indígenas, en el mismo medio de la frontera, en el Cerro de Bánica, de hecho donde existe una flor única que fue descubierta por el gran botánico Marcano, que murió también, una leyenda nacional,
y existe una flor que es endémica solamente de ese cerro, de ese lugar. Y entonces allí existe una tradición en esa cueva que era un centro ceremonial de los indígenas del periodo de cuando Caonao, Anacaona, todo eso, entre San Juan de la Maguana y Elías Piña. Entonces ahí existe esta tradición que es increíble en honor a San Francisco de Asís, 3 y 4 de octubre, peregrinaciones, miles y miles de gente que llegan a esa cueva, amanecen en la cueva y en la madrugada de la mañana llega el arzobispo de San Juan de la Maguana a dar una misa dentro de la cueva. Increíble. A toda la gente que amaneció tocando atabales, cantando salve, tocando perico ripiado, tocando comarca, que es un ritmo solamente que existe en esa zona. O sea, existe una riqueza increíble que todavía no es conocida. Estamos produciendo una exposición fotográfica itinerante con esa tradición y una producción multimedia, incluyendo un videoclip, un video documental completo sobre la historia y tradición actual de esa manifestación de San Francisco de Asís en la Cueva de Bánica. O sea, esas son algunas de las cosas que estamos haciendo en este momento con la Fundación Cultural Cofradía. Roldán, qué interesante. A mí me emociona verte interpretando y hablando, porque tú eres un símbolo de atabales, de palos, de gagá, de etnicidad, de folclore. ¿Cómo tú conectas todo eso con el concepto de empresa cultural? Bueno, esto es pura locura. ¿Tú sabes? No, lo que pasa, hay una evolución. O sea, evidentemente, si hay algo que define la cultura es que está en permanente transformación, permanente cambio. Lo que hace unos años no pertenecía a la cultura dominicana, hoy es cultura dominicana. Hay alguna gente que se resiste a entender que el gagá es parte de la cultura popular dominicana. O sea, claro, se acepta los guloyes de San Pedro de Macorís, que llegaron en el mismo momento a desarrollarse junto con el gagá. Unos llegan, los cocolos, a través de las islas del Caribe, de colonización inglesa, San Quirós, Monserrate, Tortola, etc. Llegan a San Pedro de Macorís, a las Romanas y a otros lugares del país. Samaná creo que también. Los haitianos, que llegan también como cortadores de la caña de azúcar, con el resurgimiento de la gran industria del azúcar. Entonces, esos son procesos que se fueron dando. Y hay el cambio. La cultura urbana, o sea, la música urbana, hace unos años no pertenecía a la cultura popular dominicana. Era una expresión súper marginal, pero bien del gueto, claro, barrio bien profundo. O sea, yo conozco, porque venimos trabajando desde el 98 con artistas que trabajan la música urbana. Esto, o sea, lo hemos hecho también, porque entendemos que eso es parte de un cambio, de una propuesta generacional. La juventud está conectada con eso. Y el objetivo ahora no es suprimir esa, ni maldecir, ni diabolizar tampoco esas expresiones. Es tratar, es promoverla, pero tratar también de darle herramientas para que tengan el mayor nivel de calidad, tanto en la elaboración musical, a nivel armónico, a nivel rítmico, pero también de sus contenidos literarios. Eso es lo que debemos aportar nosotros. Y también un punto fundamental, que estamos trabajando una línea en ese sentido, que se llama raíz urbana, o sea, la mezcla, una propuesta musical que estamos desarrollando en este momento como un experimento de fusionar la música urbana con la música tradicional dominicana para crear un nuevo sonido, un nuevo estilo musical que sea puramente dominicano, que no sea una copia como el dembow de reggaetón, que es una expresión de otros lugares y que se está recreando aquí. Entonces, es una línea. Entonces, el concepto de empresa cultural o las industrias culturales es un tema de debate internacional. Así es. De hecho, mañana se pone en circulación en el Banco Central un resultado, un primer informe de lo que se llama la cuenta satélite, que es donde se está debatiendo ya como una política gubernamental la relación entre economía y cultura, porque hay un vínculo, ya se rompió el mito aquel con el que nos han engañado durante tantos siglos de que la cultura es un gasto. No, la cultura es un espacio de producción, es un espacio de incidencia económica que está significando por encima del 5% al PBI nacional. O sea, por eso el sector cultural, igual que el tema de la educación, va a ser un punto de reivindicación en los próximos años en el país para que se incremente la inversión en la cultura. Estamos diciendo que qué pasa con la juventud, que la delincuencia, que la desviación de valores, la desestructuración a nivel familiar, pero ¿qué estamos haciendo con las nuevas generaciones? Un Ministerio de la Juventud que no tiene una política cultural. O sea, no es posible avanzar en ese sentido. Entonces, la idea de empresa cultural que estamos construyendo en este momento en la fábrica cultural Cofradía es un concepto de producir ese vínculo entre cultura y economía y crear una multiplicidad de servicios a nivel artístico, cultural, que puedan
ser una opción de consumo a nivel de tanto de empresas privadas como del sector gubernamental. Tú sabes también. que me gusta ese punto de cultura y economía, porque nosotros somos un país que vivimos eminentemente del turismo. Entonces, estamos acostumbrados a vender solamente playa, siendo un país tan rico culturalmente. En expresiones, en gastronomía, en música, en danza, tenemos de todo, dependiendo de la zona donde te muevas, como bien explicabas tú. Si estás en el Cibao, tienes una riqueza cultural totalmente distinta a lo que te presenta el sur, a lo que te presenta el este. Entonces debemos de ofrecer más, porque el turista de hoy en día está buscando más. Y eso también tenemos nosotros como nación que entenderlo. No podemos meter a un grupo de gente solamente a que se pasen una semana en una playa y salen de aquí y dicen, yo fui a Santo Domingo, pero no conocen nada. Usted estuvo en la playa, usted no estuvo en República Dominicana, per se. No, exacto, me parece muy válida la reflexión que hace. Ahora se está hablando de la diversificación del turismo. Claro. Es una obligación de mercado, no porque han querido, o sea, es que se saturó el mercado, o sea, ese concepto del mercado del todo incluido y de la playa ya, la mayoría de turistas ya no quieren quedarse ahí también, quieren tener quieren algo más. Entonces, por eso el turismo ahora en la ciudad, por eso hay que hacer una oferta artístico-cultural interesante, rica, diversa, en la zona colonial, donde están llegando miles y miles de turistas ahora. Por eso es necesario hacer hay algo que nunca se ha hecho, no se ha ofertado nunca el folclore musical como un producto de consumo turístico. Es increíble, en un país como este, que la música es esencial, la bachata y el merengue son símbolos internacionales de la música. Somos musicales, que son símbolos también. Y entonces, ¿por qué no difundir cosas que tenemos junto con el merengue? Además que los palos atabales, que los congos del Espíritu Santo, ahí en Villamella, fueron declarados también por la UNESCO como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, y siguen en el mismo nivel de marginalidad y de exclusión. O sea, no es posible, hay que convertir esos espacios en destino también turístico nacional e internacional, y que la juventud también conozca esa tradición, la valore y la respete, independientemente del credo religioso que una gente pueda tener. Es comprender, es conocer, porque donde se fundamentan los prejuicios es en el desconocimiento, en la falta de información. Entonces, eso es lo que se necesita en este país. Entender también que estamos prácticamente con la competencia de Cuba ya abierta, que está ahí a la vuelta de la esquina. Ellos estaban calladitos, estaban trabajando porque todavía existían muchas restricciones en la isla, pero todo esto se está abriendo. Y Cuba es un país rico culturalmente y que explota esa cultura. Entonces no podemos quedarnos atrás. Eso va a ser una competencia interesante. Muy en los próximos años, porque Cuba tiene una oferta cultural. Ha sido de los países que ha convertido la cultura en una bandera internacional de mercadeo permanente. Señores, entonces, y a nivel interno también, pero también como exportación. Aquí los artistas, por ejemplo, que hacemos estas fusiones, que trabajamos el folclore, que trabajamos la recuperación de la música, de la cultura popular, nunca circulamos a nivel internacional. O sea, aquí lo único que se han declarado como embajadores de la cultura dominicana ha sido un bachatero o un merenguero. Que viaja por el mundo. Hasta ahora lo que tenemos es solamente eso. Entonces, sin embargo, la mayoría de países, uno identifica que hay una serie de artistas que son emblemáticos de su folclore, de sus tradiciones, y que son convertidos también. A veces hasta tiene que ser la UNESCO que lo haga. O sea, seleccione. Cuando un país no lo hace, viene una instancia internacional a seleccionar. Entonces yo pienso que eso son parte de los retos que tenemos en el tiempo inmediato en República Dominicana. Roldán, ¿tú crees que en algún momento esa riqueza que se desprende de nuestra etnicidad, esa riqueza que viene de los haitianos, de los afroantillanos, de los afroamericanos, de los canarios, esa etnicidad que nos conforma como isla, ¿tú crees que en algún momento pueda ser realmente valorada? Que se puede entender que la cultura es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. ¿Tú crees que lleguemos a entender eso y a valorarlo y a utilizarlo como un símbolo de nuestra dominicanidad? Bueno, yo he dado mi vida en eso. O sea, yo he aportado lo mejor de mis años en ese objetivo. Y yo pienso que estamos cerca de llegar a eso. Pero eso tiene que ser una reivindicación y una presión social, política y cultural del mismo sector cultural. No puede venir de otros lugares. Son los artistas, los gestores culturales, los gerentes de la cultura, los intelectuales del sector que tienen que plantearse eso y superar una herencia que es colonial. O sea, nuestra manera de pensar todavía tiene una herencia
que es hispanófila, o sea, es increíble. Prejuiciada totalmente. Es que no entendemos. Somos más hispánicos. Es que no entendemos que fueron, oye, que no tiene que ver al margen de los negros que vinieron del Caribe, que vinieron de Estados Unidos en el siglo XIX, muchos negros norteamericanos, especialmente para la zona, sabemos de Samaná y esa parte, pero aparte de eso y de los haitianos, la gente cree aquí que los negros que tenemos aquí adentro vienen de esa, y no. Los negros de aquí vinieron directamente de África. Fueron más de 30 tribus africanas que fueron la base de la producción en el inicio de la colonia. Y los blancos, el reducto de los indígenas que quedaron fueron como 5.000 o 6.000 primero. Y quedaron establecidos en algunos espacios de comunidades de reservas. Y una parte se fue mezclando. Pero y los blancos eran una minoría que quedaron como colonos en ese momento de España. Y la gran mayoría, inmediatamente desde 1520, 1525 o 30, ya fue un predominio negro totalmente. Y de ahí vino la mezcla, ese crisol de diverso que tenemos a nivel de piel entre lo negro y lo mulato. Más del 85% de la población dominicana originaria es negra y mulata. O sea, estamos hablando que este es un país de minoría blanca. Lo que pasa es que es un país negro dominado por blancos. Y entonces todavía la forma de pensar que tenemos es blanca. Y es una limitación increíble para poder asumir la dominicanidad real que somos. Claro. Si queremos la verdad, si queremos ser como dice la historia y como somos a nivel de la expresión cotidiana de la cultura popular, debemos asumir eso. Incluso hasta en nuestra forma de vestir, a mí me da mucha risa porque en otros países la gente te dice, yo me imagino que ustedes andan en short todo el tiempo y no sé qué. Señores, no, aquí tú sales y tú ves a la gente, hombres con traje y corbata en medio de un sol inclemente. Siendo isleños, así mismo es. Entonces, hasta en eso tú puedes ver la predominancia que existe aún todavía en nuestros días. Y si le ponemos una ropita de colores y las cosas ya. De una vez un raro, claro. O dice, pero tú te crees haitiano. Sí, mira, sí, parece una guagua haitiana. Es verdad, es verdad. Para mí no es un insulto. Eso es lo que se pero piensa bueno, que es un pero insulto. Es bueno decirle, sintetizando un poco el concepto con lo de la empresa cultural que veníamos conversando, que vamos a tener una oferta sumamente interesante, una diversidad de servicios artístico-cultural en esta empresa cultural. Va a ser la primera en el país con ese concepto, y ya tenemos un estudio de grabación profesional, HD, con Pro Tool, con toda la tecnología moderna, un estudio también fotográfico, producción de videoclips, producción de documentales histórico-culturales. Wow. Vamos a tener también marketing cultural online, manejo profesional de redes sociales, producción de eventos y festivales culturales, y un área de capacitación, especialmente en el área de gerencia, administración y diversificación del financiamiento de la cultura. O sea, creemos que ya hemos avanzado mucho en el tema de la gestión cultural, propiamente de la animación cultural, y que la necesidad de dar ese salto sin perder la perspectiva de conservación de las tradiciones y la esencia de lo que es nuestra identidad cultural. O sea, no estamos en un concepto de mercadear la cultura como cualquier otro producto, no. Vamos a proteger la cultura como un servicio y como un concepto también de producto que es único y que debe ser también protegido por nosotros. O sea, eso es algo muy importante también señalar. Nosotras felices, como siempre, de tenerte aquí. Gracias de verdad por habernos acompañado, todas estas informaciones importantes e interesantes. Y sabemos que en ti tenemos esa representación que necesita nuestra cultura, mientras haya Roldán. No, muchísimas gracias. Y a toda la gente, especialmente a los artistas, intérpretes y ejecutantes, les recordamos esta tarde a las 4 vamos a estar en el Salón de Indotel, ahí en la zona colonial, en lo que va a ser la Asamblea Ordinaria de la Sociedad Dominicana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes, SODAIE. Ahí van a estar todos los artistas, toda la gente que canta, toda la gente que toca, que graba en este país, que difunde la buena música. Vamos a estar por el fortalecimiento también de lo que es la bachata, el merengue, el son, la música urbana, la salsa, todo esto van a estar presentes en esa asamblea. Hoy a las 4, SODAI, Asamblea Ordinaria, en el Salón de Indotel en la zona colonial. Bueno, ya saben, los artistas pueden pasar por allá y bueno, crear ese vínculo, ese contacto que necesita la clase artística definitivamente en este país. Así es. Nosotros vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos tenemos más del contenido de Entre Ellas. No se muevan.